Para muchos es el coche tecnológicamente más avanzado de toda la historia. Y no estamos hablando de un coche moderno, sino de un coche de hace 30 años, el Williams FW15C, que tenía, entre otras ayudas a la conducción, la suspensión activa, que fue uno de los mayores inventos y avances de toda la historia de la Fórmula 1. Así que quédate en este vídeo para descubrir qué era y cómo funcionaba este sistema. ¿Pero qué es exactamente la suspensión activa y cómo funciona? Pues bien, debes saber que el coche cuando frena y toma una curva tiene ciertos movimientos. Uno de ellos es el llamado cabeceo o pitch en inglés. Este movimiento se produce cuando el coche frena o acelera, ya que todo el peso se mueve al frenar hacia la parte delantera y al acelerar hacia la parte trasera. Y esto hace que las suspensiones se expandan o se compriman según si estamos acelerando o frenando. Y esto altera y mucho el balance y el comportamiento del monoplaza. Otro movimiento importante es el llamado balanceo o roll en inglés. Este se produce cuando estamos en una curva. Por ejemplo, al estar en una curva hacia la derecha de alta velocidad, la parte izquierda del coche se comprimirá y la parte derecha se levantará, y esto provocará un movimiento que hará que las ruedas exteriores tengan más adherencia que las interiores, lo cual hace que los ingenieros y los pilotos tengan que tener muy en cuenta este fenómeno para poder optimizar al máximo el rendimiento del coche. Pero claro, estos movimientos también tienen un impacto importante en el comportamiento aerodinámico del coche, porque las alturas del vehículo ya no serán las mismas y el fondo del coche no estará a una altura constante sobre el suelo. Por tanto, aquí es donde entra en juego la suspensión activa. Este sistema es un sistema electrohidráulico que mediante unos sensores capta todas estas fuerzas que está experimentando el coche y las pasa a una centralita, y esa centralita es la que dirá a las suspensiones cómo contrarrestar las fuerzas. Básicamente estos amortiguadores electrohidráulicos lo que hacen es contrarrestar los movimientos que se producen a la hora de acelerar, frenar o girar, para que el coche esté totalmente estable y como una plancha en todo momento, y esto tiene un impacto importantísimo a nivel aerodinámico, porque el fondo del coche podrá trabajar de manera óptima en todas las situaciones. No es lo mismo tomar una curva de alta velocidad que una de baja velocidad, ya que la altura del coche no será la misma y por tanto el fondo plano y el difusor no estarán trabajando de la misma manera en curvas de alta y de baja velocidad. En otras palabras, la suspensión activa permitía que en una frenada el coche no se fuese hacia adelante y en las curvas tampoco se fuese hacia los lados, sino que la altura al suelo se mantenía totalmente constante y estable. Eso sí, los pilotos se tuvieron que adaptar a conducir con este sistema, ya que no es lo mismo que conducir con unas suspensiones tradicionales. Sin embargo, este sistema demostró que daba una ventaja enorme a nivel aerodinámico. Tanto es así que Williams ganó varios campeonatos mundiales usando la suspensión activa. Sin embargo, este invento no fue de ellos, sino que se originó muchísimos años antes por parte del equipo Lotus. Todo empezó en 1983, en la era del efecto suelo y los wing cars. Aquellos coches eran coches que generaban muchísima carga aerodinámica, pero que eran coches muy sensibles a los cambios de altura y las irregularidades del asfalto. Además, en aquellos coches también se producía el porpoising, así que el equipo Lotus y Colin Chapman, que también fueron los descubridores del efecto suelo, inventaron también en el Lotus 92 de 1983 un sistema hidráulico con una válvula que regulaba de forma independiente la dureza y recorrido de cada suspensión. De esta manera se conseguía un coche mucho más estable a nivel aerodinámico y se podía extraer mayor rendimiento. Este invento lo que hacía era, mediante unos sensores, se enviaba una señal a la centralita y la centralita era la que actuaba sobre las suspensiones cuando se producía un movimiento en el coche. Es decir, el sistema no se anticipaba a los baches ni a las curvas, sino que reaccionaba a ellos. Fíjate en esta imagen cómo cambia el comportamiento del coche cuando se está usando la suspensión activa y cuando no. Lotus, antes de introducir el sistema en los coches de carreras de Fórmula 1, lo probó primero en coches deportivos de calle, y como se puede ver en la imagen, el coche de la izquierda sí que tiene la suspensión activa, mientras que el de la derecha, en cambio, no. Sin embargo, en aquella época este invento tenía un problema, y es que la electrónica era algo totalmente nuevo en la categoría reina. Por tanto, en el 87, y después de que Senna consiguiese la primera victoria de un coche con suspensión activa, Lotus decidió descartar este invento. Sin embargo, para aquella época, Williams, paralelamente, había empezado a desarrollar su propio sistema, un sistema que era ligeramente diferente. La suspensión activa de Williams lo que conseguía era poder anticiparse a los baches, es decir, los ingenieros programaban el coche para cada carrera en específico,
específico y conseguían que el Fórmula 1 se anticipase y supiese en cada momento dónde había un bache para poder ajustar las suspensiones antes de que el coche pasase sobre él, y lo mismo pasaba en las curvas. De esta manera el sistema era mucho más eficiente, pero es que además el piloto tenía un botón en el volante para que en las rectas la altura trasera del coche disminuyese y por tanto podían ir más rápido en las rectas. Básicamente es como si fuese un DRS que le daba unos 10 km por hora extra en las rectas, lo cual era una ventaja importantísima a la hora de adelantar. Williams tardó varios años en desarrollar un sistema realmente efectivo y no fue hasta 1982 que introdujo el sistema en su monoplaza de carreras. Lo introdujo en el FW14B, un coche que a mitad de temporada sufrió una actualización importante y se introdujo la suspensión activa. Finalmente Williams se proclamó campeón del mundo de constructores y de pilotos con Nigel Mansell, un Nigel Mansell que curiosamente había descartado la idea de la suspensión activa cuando la probó por primera vez con el equipo Lotus. Pero sin duda la suspensión activa llegó a su pico máximo de rendimiento en 1993 con el FW15C, un coche que consiguió explotar al máximo este sistema, que de nuevo le dio a Williams el campeonato mundial de constructores y de pilotos. Pero es que además, aparte de la suspensión activa, el coche también tenía control de tracción, frenos antibloqueo, una caja de cambios que podía accionar el piloto mediante las levas de detrás del volante, o bien el coche podía cambiar de marchas de manera totalmente automática. También tenía acelerador electrónico, dirección asistida y muchas otras novedades que eran revolucionarias para la época. Todo esto hizo que la FIA tomara cartas en el asunto. Los coches cada vez eran más rápidos y eran muy peligrosos. De hecho, se produjeron accidentes tal y como le pasó a Alex Zanardi en Spa-Francorchamps. Así que la FIA para el 94 prohibió el control de tracción y el ABS, porque eran ayudas a la conducción y querían que los Fórmula 1 siguiesen siendo coches difíciles de conducir para los pilotos. Y la suspensión activa no se prohibió porque fuese una ayuda a la conducción, sino porque se consideró que era un elemento que alteraba la aerodinámica del coche. La aerodinámica activa en la Fórmula 1 está totalmente prohibida, a excepción en la actualidad del DRS, y la FIA consideró que la suspensión activa era un elemento que influía en la aerodinámica del coche, por tanto lo acabó prohibiendo. Además, otros motivos también era la seguridad, tanto de los pilotos como de los mecánicos, porque este sistema para poder funcionar tenía que trabajar con un fluido caliente a muchísima presión, y si fallaba cualquier componente podía ser bastante doloroso para los mecánicos. Y también lo prohibió por un tema de costes. Desarrollar un sistema así era muy complejo y caro, por tanto, para mejorar el espectáculo decidió prohibirlo. ¿Qué pasa? Que el Williams de 1994 ya no tenía estas ayudas a la conducción y era un coche realmente difícil de conducir. Pero sin duda, el año 1994 estuvo marcado por el gran premio más negro de toda la historia de la Fórmula 1. El Gran Premio de Imola del 94, donde fallecieron Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, cambió por completo la historia de la categoría reina y del automovilismo. Y si quieres saber qué pasó exactamente en ese Gran Premio, aquí tienes un vídeo donde lo explicamos al detalle. A partir del 94, tras la prohibición de la suspensión activa, los equipos han intentado desarrollar los sistemas de suspensión más efectivos posibles. Sin embargo, no se puede llegar al nivel de efectividad de la suspensión activa porque las suspensiones actuales se basan en un muelle y en un amortiguador. No están controlados electrónicamente y por tanto la efectividad disminuye mucho. Pero los equipos son conscientes de la importancia que tiene la suspensión en el comportamiento del coche e invierten muchísimo dinero en desarrollar las suspensiones. Tanto es así que Mercedes introdujo la llamada Freak Suspension, que es algo similar a la suspensión activa pero que no estaba controlado de manera electrónica. Y ahora en 2022 con las nuevas normas se ha vuelto a empezar a hablar de la suspensión activa. Como hemos comentado antes, Lotus empezó a diseñar este sistema para evitar el porpoising, algo que ha vuelto a la Fórmula 1 en 2022, y hace unos años se valoró si volver a introducir la suspensión activa en la categoría reina. Sin embargo, finalmente se decidió que no fuese así. ¿Por qué? Pues por un tema de costes. Volver a introducir la suspensión activa haría que los costes se disparasen, y en una Fórmula 1 moderna donde lo que se quiere es reducir los costes, esta seguramente no sería la mejor decisión. Además, otra razón es que los Fórmula 1 volverían a ser muy complejos, algo que se ha intentado cambiar para este reglamento. Además, volver a introducir este sistema haría que los tiempos por vuelta disminuyesen muchísimo, ya que los ingenieros podrían modificar la suspensión como ellos quisiesen para mejorar al máximo el rendimiento del coche. Además, debes tener en cuenta que para solucionar el problema del porpoising no hace falta introducir la suspensión activa, ya que este problema se puede eliminar mediante el setup y las alturas del coche. ¿Qué pasa? Que hacer esto cuesta tiempo por vuelta y los equipos quieren que el coche sea lo más rápido posible. Por tanto, Mercedes, por ejemplo, aunque tienen un problema enorme con el porpoising, deciden mantenerlo porque si lo tratan de eliminar, el coche sería mucho más lento. Y es un problema con el que tendrán que lidiar seguramente toda la temporada. Sin embargo, aunque algunos equipos presionen para que la suspensión activa vuelva, seguramente no volverá a la Fórmula 1.